Hay casos que pese a todos los intentos por resolverlos, siguen envueltos en una oscuridad que nadie ha logrado descifrar. Relatos de vuelos que desaparecen cuando menos se lo esperan, pueblos que desaparecen sin dejar un solo indicio, y sucesos que desafían cualquier explicación lógica. Número 5. El vuelo 914 de Pan American. El 2 de julio del año 1955, el vuelo 914 de Pan American despegó desde Nueva York con destino a Miami y a bordo estaban 57 pasajeros y 4 tripulantes, listos para un vuelo rutinario de 3 horas. El cielo estaba despejado y todo era totalmente normal, hasta que de repente desapareció de los radares, llenando todo de un silencio absoluto. Ni una llamada de auxilio, ni una sola pieza del avión. Las autoridades iniciaron una búsqueda masiva que no llevó a ninguna parte. Y la historia cuenta que con el corazón roto, las familias solo recibieron una compensación económica, sin tener ninguna información de qué había pasado con sus familiares. Y el caso se cerró como una tragedia aérea. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más extraña, ya que saltamos 37 años en el futuro, al 9 de septiembre del año 1992, en Caracas, Venezuela, donde un controlador aéreo llamado Juan de la Corte ve algo en su radar que no debería estar ahí. Un avión que desapareció de la nada, al principio pensando que se debía a un error, y que esto en realidad no estaba pasando, pero 10 minutos después lo pudieron ver con sus propios ojos. Era un avión viejo que ya para esa época era una reliquia, y el piloto contactaba por su radio con una voz de confusión, preguntando ¿dónde estamos? Y se identificaron como el vuelo 914 de Pan American, en ruta a Nueva York-Miami. Al escuchar esto en la torre de control nadie pudo respirar. Juan le preguntó al piloto cuándo despegó, y la respuesta los dejó a todos totalmente impactados, ya que comentaba debíamos aterrizar en Miami a las 9:55 del 2 de julio de 1955, y al aterrizar por un momento 2 épocas chocaron en esa pista. El controlador con un nudo en la garganta le informó al piloto que estaba en el año 1992, causando un silencio absoluto por la radio, y se señalaba que a través de las ventanillas se veían las caras de confusión de los pasajeros, y antes de que el personal de tierra pudiera acercarse, el piloto aterrado grita que se alejen. Vuelve a encender los motores y despega sin autorización, perdiéndose entre las nubes para no volver a ser visto. A pesar de todo esto, investigadores señalaron todo lo ocurrido por las diferentes teorías que daban las personas que estaban en ese momento, señalando que esto había ocurrido, pero ninguna investigación llegó a concretarlo, diciendo que el vuelo no existía, ni que habían registros de que llegara hasta ese lugar. Un misterio alrededor del mundo de lo que decían estas personas, por confirmar haberlo visto, y las declaraciones oficiales que decían que no existió. Muchos pensando que simplemente no ocurrió, y otros que intentan ocultar la verdad. Número 4. El flautista de Jamelin. En el corazón de Alemania existe el misterio de un personaje que, según la tradición, logró hacer desaparecer a más de 100 niños con el simple sonido de la flauta. Y lo que para muchos hoy es un cuento, para otros sigue siendo un episodio envuelto en oscuridad, ya que nos vamos al año 1284, en una ciudad de Alemania llamada Hamelin, que se encontraban infestados de ratas. Y un día apareció un hombre desconocido con ropa de colores, que prometía liberar al pueblo de la plaga a cambio de un buen pago. Y los aldeanos, desesperados por todo esto, aceptaron, haciendo que el hombre tocara una melodía hipnótica por las calles. Y miles de ratas, como en un trance, los siguieron hacia el río, donde terminaron ellas mismas con su vida. Y la misión había sido cumplida, pero que se comenta que cuando el flautista volvió a cobrar lo que le habían prometido los líderes, como estos no tenían el problema encima, se empezaron a reír de él y se negaron a pagarle. El hombre, viendo esto, se marcha, jurando venganza, y regresa poco después, el 26 de junio, que mientras los adultos estaban en la iglesia, comenzó a tocar esta melodía nuevamente, pero esta vez no buscaba llevarse a las ratas, sino a los niños del lugar, comentándose que 130 de ellos salieron de sus casas y los siguieron, atraídos por la música, y el flautista los guió fuera de la ciudad, hacia una colina donde entran en una cueva y desaparecen para siempre. Lo más impactante de todo esto es que investigaciones indican que este misterio tiene una base histórica documentada, un registro del ayuntamiento del año 1984 que dice han pasado 100 años desde que se fueron los niños, y además una vidriera en la iglesia del pueblo que se cree que es del año 1300 también mostraba esta terrorífica escena. Así que la pregunta no es si pasó algo, sino qué fue lo que realmente pasó. Número 3. El pueblo de Juer Verde. En las profundidades de Brasil se esconde la supuesta desaparición completa de un pueblo, un asentamiento que se comenta que quedó abandonado de un día para otro, sin señales de lucha, sin cuerpos, sin huellas.
Solo silencio y ningún rastro de los que habitaban ahí. La historia comienza cuando un grupo de viajeros reporta que la comunidad llevaba semanas en silencio. No llegaba mercancía y nadie salía del pueblo hacia las aldeas vecinas. Y ante la preocupación, un pequeño grupo de militares fue enviado a investigar. Al llegar, los soldados encontraron un escenario profundamente perturbador. Todo estaba vacío y no había señales de lucha, huida o un desastre natural. Las puertas de las casas abiertas, como si los dueños hubieran salido solo unos minutos. Sillas volcadas en las viviendas, pero no por violencia, sino como si alguien se hubiera levantado deprisa. Comida servida en los platos que empezaba a pudrirse, lo que sugería un abandono abrupto. Herramientas tiradas en las calles y ropa seca en los tendederos moviéndose con el viento. Todo indicaba que las personas habían desaparecido en pleno transcurso de su día, sin tiempo para recoger ni alertas de nadie, sin huellas y con un mensaje inquietante, que fue encontrado en la escuela del pueblo sobre una pizarra, donde los militares comentan que con tiza estaba escrito: no hay salvación. Los soldados, según lo comentado, lo interpretaron como un aviso, un intento de explicar lo que había ocurrido, o una desesperada advertencia dejada por los últimos habitantes antes de desaparecer. No había absolutamente nada que indicara lo ocurrido, como si quienes vivían allí simplemente se hubieran desvanecido. Los investigadores siguieron trabajando y se comenta que encontraron huellas interrumpidas, sonido extraño, y los soldados sentían que los miraban. Pero tras días de búsqueda, los militares abandonaron el lugar y se comenta que el informe quedó clasificado. Pero a día de hoy no hay registros de que el pueblo existiera o que algo así ocurriera, dejando un misterio que causaría muchísimas dudas alrededor del mundo. Número 2. El incidente del paso Dyatlov. En las montañas heladas de Rusia ocurrió uno de los casos más desconcertantes de la historia moderna, el incidente del paso Dyatlov, donde 9 excursionistas experimentados perdieron la vida en circunstancias tan extrañas que 65 años después el caso sigue siendo objeto de debate, especulaciones y fascinación mundial. Ya que nos dirigimos a los helados montes Urales, en la Unión Soviética del año 1959, donde 9 excursionistas liderados por Igor Dyatlov se adentraron en las montañas porque todos tenían amplia experiencia en condiciones extremas y buscaban obtener una certificación deportiva de élite. Se indica que el grupo estaba atravesando una montaña cuando simplemente desapareció. No regresó a la fecha prevista, siendo que el equipo de rescate iniciara la búsqueda, pero lo que encontraron sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes del caso. El campamento estaba abandonado, pero no de cualquier forma. La tienda había sido cortada desde el interior, como si los excursionistas hubieran intentado huir con desesperación. No había huellas de otras personas, las pisadas del grupo simplemente se alejaban del campamento, y lo más extraño es que se veía que estaban descalzos, algo impensable en las temperaturas bajo cero. El escenario sugería una huida repentina, caótica, sin tiempo para abrigarse ni recoger equipo vital, y entre enero y mayo se localizaron los cuerpos a diferentes distancias del campamento. Las circunstancias eran tan diversas como inquietantes. 2 fueron hallados bajo un árbol casi sin ropa, con signos de haber intentado encender una fogata. Otros 3 estaban dispersos en el camino de regreso al campamento. Y los últimos 4 fueron descubiertos meses después, ya que se encontraban bajo la nieve, presentando heridas graves, ya que tenían fracturas comparables a un accidente automovilístico, lesiones internas sin daños externos significativos, como si algo los hubiera golpeado con una fuerza enorme de presión. Todo era tan fuerte que una de las víctimas fue hallada sin lengua y sin ojos, lo que alimentó teorías extrañas, aunque los forenses atribuyeron estos daños a procesos naturales de descomposición. No hubo señales de lucha ni rastros de otras personas humanas, y la investigación se cerró con una explicación que no responde nada, diciendo que básicamente habían perdido la vida por una fuerza natural irresistible. Número 1. El alienígena que pidió agua de un radiador. Joe Simonton, de 60 años, afirmó que estaba en su casa cuando vio descender un objeto metálico con forma de plato o disco volador que aterrizó cerca de su propiedad. Al acercarse dice que vio abierta una compuerta del objeto y dentro observó 3 seres humanoides de aproximadamente 1.5 metros de altura, vestidos con trajes negros ajustados y cascos. Uno de ellos, según Simon, le entregó un recipiente similar a una jarra, solicitándole agua, y él asumía que era agua para el radiador de su nave, comentando que los seres le señalaron hacia la parte inferior del objeto, como si ese fuera el destino del líquido. Simon fue a su casa, llenó el recipiente con agua y se los entregó, diciendo que a cambio los seres le dieron unos discos parecidos a unos panqueques,
que según él estaban cocinando en una especie de plancha interna de la nave. Simon se comió uno y describió su sabor como insípido parecido a la harina, y entregó los otros a las fuerzas aéreas para el análisis. Y los resultados concluyeron que eran panqueques normales, hechos con ingredientes comunes, sin nada extraterrestre. El caso de Simonton fue investigado por un proyecto interno de las fuerzas aéreas, que era el programa oficial encargado de analizar miles de reportes ovnis entre 1952 y 1969. Y este proyecto buscaba determinar si los avistamientos representaban una amenaza y ofrecer explicaciones científicas. Pero el encuentro quedó catalogado como un misterio sin resolver. Y aunque los panqueques que recibió los supuestos extraterrestres resultaron ser comunes, el testigo fue considerado honesto. Su relato mantuvo coherencia y no existió evidencia que indicara fraude o alucinación. Por eso el caso quedó en una zona ambigua, que no pudo demostrarse que fuera real, pero tampoco pudo descartarse por completo, convirtiéndose en uno de los episodios más peculiares y enigmáticos de la historia. Deja en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto y suscríbete para más historias.